Hoy tenemos como una realidad de varios Juanes que andan dando vuelta, ¿no? Por un lado, Juan, el que escribió el Evangelio, este que escuchamos hoy, el que proclamamos hoy, recién, que además escribió 3 cartas y el libro del Apocalipsis. Y hay otro Juan que está detrás, el Bautista. Juan, el que escribió el Evangelio, plantea sobre todo, hasta las bodas de Caná, una semana inicial, así como en el libro del Génesis, una semana creacional, donde al principio la palabra se transforma en esa realidad dinámica que llena de luz y de vida todo. Hace un par de domingos atrás escuchábamos ese prólogo del Evangelio de Juan. Y la semana iniciática esa termina con las bodas de Caná, donde Jesús va a transformar el agua de esos ritos de purificación en vino de alegría. Un hombre nuevo que sueña con la alegría del encuentro con Dios. En este segundo día de esa semana inicial, nos cuenta Juan, el que escribió el Evangelio, que el Bautista, cuando lo ve pasar a Jesús, dice: ese que viene ahí, que viene a mi encuentro, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pueblo de Jesús era un pueblo de raíz seminómada desde el desierto. Y esto mucho, mucho antes de los tiempos de la liberación de Egipto. Como pueblos de pastores, llevaban sus ovejas, sus cabras, de un lado al otro buscando pasto. Y cada vez que encontraban un ojo de agua, un oasis, lo que hacían era buscar motivos para poder compartir ese pozo de agua y evitar el conflicto, la pelea que iba a arruinar el agua con la sangre y nadie iba a salir ganando. Entonces compartían lo que tenían y se hermanaban en ese encuentro por la vida. De hecho, comían cordero, que era lo que tenían. Y lo hacían cada luna grande de la primavera. Muchas lunas grandes después, en esa salida de Egipto, ese cordero se convirtió en una realidad sacramental, porque por un lado se hizo comida de Pascua, del paso de la liberación, pero también la sangre signo de ese cuidado cariñoso de Dios que miraba a las puertas de los elegidos, de su pueblo. Cuando se establecieron, eso que vinieron repitiendo por el desierto, lo hicieron como parte de los encuentros con Dios en la celebración en el templo de Jerusalén. Y entonces cada año para Pascua se inmolaba el cordero que se compartía en familia. Pero que esa realidad del templo se terminó convirtiendo en una industria de lo religioso. Muy poco de encuentro con Dios al que habían separado de la realidad del hombre. Mucha mediación y muy poco de encuentro personal entre Dios y el hombre. Ahora cuando el Bautista dice: este es el Cordero de Dios, lo dice en algo que le suena al oído de su gente de un modo especial. Sabe que un cordero es alguien que va al sacrificio, alguien que hay que compartirlo como comida, que un cordero es alguien que se va a dar por completo. Y Juan el Bautista, que es el último de los profetas, va a mirarlo a Jesús a la distancia de ese modo. Perdón, pequeña digresión, un paréntesis que no anden contándolo por ahí. Pero cuando el que escribió el Evangelio, Juan, lo presenta a Jesús, lo va a presentar a lo largo de todo el texto del Evangelio con los anteojos de la resurrección. Obviamente ya sabe que resucitó y entonces siempre va a leer todo a la luz de la resurrección. Cerramos el paréntesis, no lo cuenten. ¿Sí? Bueno, eso que presenta así de clarito el Bautista de Jesús como profeta es esto. Este da la vida. Pero dice algo más. Este es el que quita el pecado del mundo. ¿Quién puede quitar, quién puede remover el pecado de la vida del hombre? ¿Quién puede arrancar el pecado? ¿El hombre? Y la verdad que no. A lo largo de los tiempos,
hemos tenido también dentro de la Iglesia manifestaciones que lo que intentaban era pasar con detergente y lavandina el corazón de la gente y hacer, detrás de un montón de penitencias y de cosas raras, la experiencia de borrar el pecado. No se puede. ¿Lo podía aquello que se celebraba en el Templo de Jerusalén, en esa industria de lo religioso? No, tampoco. ¿Podía quitar el pecado del mundo esos baños de regeneración, esos baños penitenciales, esos ritos de purificación que hacían el bautista y otros bautizadores? Pues había un montón en el Jordán. Él fue el más importante de todos, creó escuela, tuvo discípulos, que seguramente estuvieron presentes hasta los tiempos de los discípulos de Jesús. Y muy probablemente, cuando el Juan que escribe el Evangelio nos pone esto, es porque debió haber alguna disputa, alguna pelea, algún conflicto. ¿Quién es mayor? ¿El Bautista o Jesús? Y por eso nos va a poner lo que dice el Bautista. Yo vi que el Espíritu bajaba y por eso doy testimonio que este sí es el Hijo de Dios. ¿Quién puede remover los pecados? ¿Esos baños de purificación? No. Solo Dios, porque Dios conoce el corazón del hombre y porque nos hizo a su imagen y semejanza, pareciditos a Él. Y porque más allá del límite del pecado, de la miseria que todos podemos tener, en el fondo de nuestro corazón está impreso ese rostro amoroso de Dios. El Bautista está diciendo de Jesús eso. Dice algo más. Yo no lo conocía. Y lo dice 2 veces. El que me envió a bautizar me envió para que Él se manifieste. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo sobre el que veas el Espíritu descender, bueno, ese sí, bautiza en el Espíritu Santo. Yo no lo conocía, solo el Espíritu me hace descubrirlo. Y de hecho, hay un recuerdo de que también el Espíritu lo hace descubrir cuando está en la panza de su mamá y María también, embarazada de Dios, va al encuentro de su parienta y entonces se produce esa experiencia de encuentro bajo el Espíritu. Y nosotros lo conocemos a Jesús, nos dejamos ganar por el Espíritu para poder descubrirlo, porque seguramente tenemos todos alguna definición de Jesús. Lo que hemos aprendido en la catequesis, definiciones dogmáticas. ¿Jesús es eso? No. Jesús es el misterio de ese Dios que se entrega, que da la vida, para el perdón de los pecados, que en un rato más los sacerdotes cuando consagramos decimos, ¿no? Esta es la sangre que se derrama para el perdón de los pecados. Solo eso es lo que nos devuelve la amistad con Dios. No valen las miradas que lastiman al hombre, valen las miradas que al hombre lo descubren desde la misma mirada de Dios. Dios no entrega a su Hijo por algo que no vale la pena. Dios no se expresa en la entrega de su Hijo el hasta dónde es capaz de amarnos. 7 siglos antes de Jesús, un profeta, un poeta, pensaba que todo el trabajo que había hecho tratando de juntar o rejuntar al pueblo de Dios había sido el divino botón. No. Dios le dice, no, con eso solo no basta. Quiero que seas mucho más. Quiero que seas luz de las naciones. Y rompe un esquema de pensamiento cultural de su pueblo y de los otros pueblos vecinos. El Dios de cada pueblo era un Dios con camiseta propia. Dios es el Dios de todos los hombres. Y en ese hermosísimo canto del servidor de Dios va a poner esa mirada. Un Dios sin fronteras, un Dios que lo ama al hombre en todo tiempo y en todo lugar. Y sobre todo, como profeta y como poeta, se va a mirar anticipando eso que la experiencia del encuentro del Bautista con Jesús nos va a volver a decir.
Yo soy valioso a los ojos de mi Dios. No soy cualquier cosa. Soy valioso a los ojos de mi Dios. Hoy nosotros también, como creyentes y como iglesia, tenemos que volver a mirarnos de ese modo. Nosotros no salvamos a nadie, somos testigos, como el Bautista, del misterio de este Jesús, que ama profundamente lo humano, que no siente vergüenza por lo humano y que es capaz, por ser Dios como el Padre y hombre como nosotros, de hacerse cordero y entregarse y de remover lo que hay de pecado para que nada ni nadie pueda romper ese sueño con el que Dios nos creó. Para que nada ni nadie pueda estropear el plan originario de un Dios que quiere seguir haciendo también hoy comunión con el hombre, con todos los hombres. Que así sea.